hablar sobre los desórdenes de la función visual cortical superior. Vamos a hablar de esto como las áreas visuales o de asociación, que son las corticales superiores, que realizan la interpretación más compleja de toda esta información visual. Los déficits causados por daños en estas áreas se van a caracterizar por anomalías en el procesamiento visual o la atención, y a menudo, a pesar de que la agudeza visual esté bastante bien, los campos visuales salgan normales, pero sí va a haber una alteración en estas áreas de asociación. Las áreas de organización neuroanatómica de las áreas corticales superiores, vamos a encontrar que el área B1 se va a designar a la corteza estriada, que es la área 17 de Brodmann. El área B2 a B5 se va a referir a las áreas visuales corticales, que es las que vamos a hablar ahora, o de asociación superiores. Las áreas visuales corticales superiores se van a dividir anatómica y funcionalmente en dos tipos de vías, sean vías ventral y vía dorsal. Entonces hablamos de la corriente ventral, que es la occipitotemporal, está más relacionada con el reconocimiento de objetos y representa la continuación de la vía parvocelular, la ventral. El complejo del área B4, situado en las circunvoluciones fusiformes y lingual, es responsable de la percepción del color dentro del hemicampo contralateral. O sea, el área B4 es la responsable de la percepción del color. En las regiones occipitotemporales mesiales bilaterales, estas son necesarias para el reconocimiento facial y de objetos. Entonces hay que tomar en cuenta porque de acuerdo a estos daños que tengamos en estas, vamos a tener los diferentes síndromes. En la corriente dorsal vamos a realizar funciones relacionadas con la orientación espacial, que es la vía del dónde, y es la extensión de la vía magnocelular. El lóbulo parietal se va a dedicar a la atención dirigida. El área B5, que está dentro de la región occipitotemporal lateral, es bastante importante porque hace la percepción del movimiento, mientras que las áreas B2 y B3 van a corresponder aproximadamente a las áreas 18 y 19 de Brodmann respectivamente. Aquí podemos ver las dos vías. El B5 está en el lobo parietal y el B1 viene de los ganglios, la retina de las células de los ganglios retinianas, que viene del magnocelulares y se convierte en B1. También podemos ver la vía dorsal y la vía ventral y el área 17 de Brodmann. La vía ventral podemos ver que viene las células P de los ganglios retinianos y vienen las parvocelulares, que se va a convertir en B1. Luego el B1 se va al complejo B4, que está en el lóbulo temporal inferior. Algunos conceptos importantes que tenemos que saber es hacer la diferencia entre la desconexión versus un daño directo. Mientras que algunos trastornos que vamos a ver en las vías corticales superiores van a ser como el resultado de un daño directo a estas áreas vitales, ya sea como el centro del color, que sea en el lóbulo occipitotemporal inferior, o otras que van a resultar de desconectar el lóbulo occipital de las áreas de asociación visual, que es diferente. Un daño directo a las asociaciones, a los daños en los lugares de asociación visual. Este concepto de desconexión fue bastante popularizado por Heswind. En los ejemplos van a incluir que una lesión que involucre las vías de la materia blanca van a desconectarse a la corteza estriada y los centros de reconocimiento facial, y todos estos van a dar también conexiones con las áreas del lenguaje. La diferencia entre un daño directo y la ocurrencia simultánea es que los trastornos visuales corticales superiores no son mutuamente excluyentes. Debido a la proximidad de muchas áreas corticales importantes y los tractos de la sustancia blanca, ya sea el lóbulo parietal, el lóbulo occipital o el temporal, hay muchos síndromes que ocurren simultáneamente. Aquí podemos ver en este cuadro algunas de las disturbios corticales visuales superiores y que están asociados con algunas características clínicas y su mayor localización. Podemos ver la alexia sin grafia, que normalmente podemos escribir, pero no podemos leerlo. Se da más como una hemianopsia homónima derecha, y podemos ver que se da más en el lóbulo occipital izquierdo, en el esplenio del cuerpo calloso.
¿Hay una desconexión? Sí, es bastante común encontrarla. La hemiacromatopsia, esta es una pérdida del color en un campo visual y normalmente se da como una cuadrantagnosia homónima superior bisilateral. Normalmente se da un daño en el lóbulo temporal occipito temporal contralateral, en el fusiforme y en el lingual, que es la corteza B4 complejo, como hablamos que es de la asociación del color. La desconexión no se encuentra en esto. También vemos la agnosia a objetos visual, la agnosia visual a objetos, que es la inactividad o la imposibilidad de reconocer objetos visualmente. Aquí podemos estar asociados a lo que es la alexia sin agrafia, que es como les mencioné anteriormente, que puede escribir pero no puede leer, y la prosopagnosia, que en este caso no puede reconocer rostros de personas. El daño se va a encontrar en el lóbulo occipito temporal bilateral, envolviendo el fascículo longitudinal inferior. ¿Está en desconexión? Sí, sí se puede encontrar esto. Vamos a hablar de la prosopagnosia, que es la imposibilidad de reconocer caras. En este podemos encontrar asociaciones como alexia sin agrafia y una agnosia de objetos visuales. En este caso está envuelto el lóbulo occipito temporal bilateral con el fascículo fusiforme y raramente está asociado con una lesión unilateral. Hay desconexión a veces. La quinectopsia, esta se va a dar una percepción, un defecto de la percepción. No hay ninguna característica clínica asociada y se da más en el B5 o en el lóbulo occipitotemporal lateral bilateral. No está en desconexión. Y también encontramos la inatención visual, que no podemos ver un estímulo en un espacio izquierdo. Está acompañado de inatención y se da en el lóbulo parietal inferior derecho. El síndrome de Bali, que es una simultagnosia, una apraxia ocular, una ataxia óptica, y vamos a ver que tiene defectos en el campo visual altitudinal inferior bilateral. Se da en el daño en los lóbulos occipito parieto bitemporal y se puede encontrar con desconexión. Entonces vamos a encontrar los síntomas y signos. Los síntomas neurooftalmológicos, la mayoría de las quejas van a ser subjetivas debido a la afectación de las áreas de asociación visual, ya que son vagas. Tengo visión borrosa, tengo un problema para ver. Muchos de estos pacientes ya lo han sido vistos por muchos oftalmólogos, pero al encontrar que no haya ningún problema con su visión, porque tienen agudezas visuales normales, campos visuales normales, entonces no se da la atención adecuada. Otro grupo de pacientes van a verse acompañados que han tenido un accidente cerebrovascular o una intervención neuroquirúrgica, y después de esto va a presentar todos estos signos y síntomas. La pérdida del campo visual puede causar los síntomas dominantes, pero en un examen cuidadoso va a revelar que las quejas de los problemas para leer o para ver pueden ser el resultado de una mayor disfunción. Debemos sospechar todas las alteraciones visuales corticales superiores cuando los pacientes se quejan de pérdida de memoria, confusión, desorientación o cambios de comportamiento que sugieren una enfermedad demencial o una lesión hemisférica. Sus familiares pueden comentar que ya estas personas no parecen capaces de cuidarse a sí mismos y que se pierden con mucha frecuencia. Aquí podemos ver varias técnicas que nos puede ayudar a nosotros para cuando sospechamos en pacientes un desorden visual cortical superior. Evaluar la lectura y la escritura. Entonces, si nosotros vemos que escribe pero no lee, es una alexia sin agrafia. Si nosotros hacemos Ishihara, vemos que no puede ver colores pero no los números, que es una simultagnopsia.
que se lo podemos encontrar en el síndrome de Balin. También si encontramos el Ishihara, que podemos ver los dígitos solamente de un campo, que se puede dar una hemiacromatopsia, que podemos ver revistas de pinturas de revistas, podemos identificar solo una parte y no toda la escena, también una simultagnopsia. También podemos poner imágenes de famosos en algunas pinturas y en otras también que sean familiares y no puede identificar las caras familiares, que es la prosopagnosia. También se puede ver, ponerle objetos que pueda decir sus nombres, no identificar los objetos, pero sí puede escribirlos verbalmente, que es una agnosia visual objetiva del objeto. En las alteraciones del lóbulo occipital, que está en el área B2 y B3, que rodean a B1 por encima y por debajo del surco calcarino. Estas lesiones aisladas y clínicamente aparentes de B2 y B3 son inusuales, pero una lesión combinada de estos dos va a restringir al banco superior o inferior, generalmente causada por un defecto del campo visual cuadrántico homónimo. La alexia sin agrafia es un síndrome del lóbulo occipital más comúnmente reconocido. A menudo los pacientes se van a ver afásicos, que tienen dificultad para leer, pero también tienen dificultad para escribir. Sin embargo, los pacientes con una lesión occipital izquierda y un compromiso simultáneo ipsilateral del esplenio del cuerpo calloso o la sustancia blanca ventricular adyacente pueden desarrollar una alexia sin agrafia, o puede ser una alexia pura o una ceguera de palabras. Es caracterizada primeramente por deafening. Este es un síndrome de desconexión caracterizado por un déficit del campo homónimo derecho sin afectar áreas clave del lenguaje, pero una incapacidad para acceder a la información visual léxica procesada en lo que es el lóbulo occipital derecho. Grenzwein enfatizó en la lectura que es imposible si el giro angular izquierdo, o sea que si hay un daño en el giro angular izquierdo, la lectura es imposible de realizarse y que es el responsable de convertir el lenguaje escrito en hablado y está privado de una información visual. Por lo tanto, los pacientes afectados son incapaces de leer palabras, pero sí pueden escribir, pueden hablar, pueden comprender, pueden repetir con normalidad. Irónicamente, estos no pueden leer lo que escriben. Los pacientes tienen una estrategia compensatoria común llamada lectura por letra. Esta normalmente se da cuando nombran secuencialmente cada letra. Como podemos ver aquí, hay un daño en el lóbulo occipital izquierdo, por lo tanto en este caso podemos ver que es donde se dan las lesiones que pueden causar alexia sin agrafia. Otras lesiones, la alexia sin agrafia se puede dar por infarto del cuerpo geniculado lateral izquierdo y el esplenio del cuerpo calloso. Y hay agrafia, alexia sin agrafia sin hemianopsia, que se da con menor frecuencia y los pacientes normalmente se han visto alexia sin agrafia pero con una normalidad de los campos. También está la hemiparalexia izquierda, que son lesiones aisladas del esplenio del cuerpo calloso que pueden tener campos visuales intactos pero incapacidad para transferir la información visual desde el lóbulo occipital derecho a la circunvalación angular izquierda. Todo esto puede causar una incapacidad para leer el lado izquierdo de las palabras a pesar de la ausencia de la hemianopsia. También otras lesiones se han informado varios casos donde se presenta la alexia sin agrafia junto con algunas agnosias visuales aperceptivas, la prosopagnosia, una desorientación visoespacial, una ataxia óptica, afasia óptica, una hemiacromatoxia y algunas deficiencias en la denominación de los colores. Más adelante voy a hablar sobre esto un poquito más detalladamente. Los síntomas que podemos encontrar, si bien la causa más común de la alexia sin agrafia es un accidente cerebrovascular, normalmente de la arteria cerebral posterior también se han informado varias asociaciones con hemorragias intracerebrales, malformaciones arteriovenosas, tumores, abscesos, migraña, algunas encefalitis por herpes o desmielinización. Otras alteraciones occipitotemporales encontramos la hemiacromatopsia cerebral, que Berry describió como la hemiacromatopsia, la pérdida de la visión de color en un hemicampo. Afirmó que existía una corteza funcionalmente separada para el procesamiento del color.
Una región en la circunvolución fusiforme anterior a B4, denominada área B8, se encontró que medía la percepción consciente del color y las imágenes de color y una sinestesia del color. Otras regiones corticales sensibles al color adyacentes denominadas BO58, 56 y B4 alfa 60 han sido también identificadas. Todas estas regiones vecinas con el B4, B8, BO1, B4 alfa se denominarán colectivamente un complejo del área B4, que las podemos encontrar aquí, cerca de la fisura calcarina, cerca del giro lingual y el giro fusiforme. Síntomas: muchos de estos pacientes van a tener hemicromatoxias que no son conscientes de su déficit cromático, quizás porque el otro hemicampo tiene una visión cromática intacta y porque realmente ignoran su déficit, o sea, a su anosognosia. La hemicromatopsia puede ocurrir en el hemicampo izquierdo o en el derecho. Cuando el complejo B4 bilateral ocurre lesiones, los pacientes pueden desarrollar acromatopsia central o visión defectuosa del color en ambos hemicampos. Los síntomas, en comparación con pacientes con hemicromatopsias, algunos pacientes afectados bilateralmente, es más probable que describan su déficit de color, que pueden diferir una diferencia entre en la pérdida del brillo a una incompleta incapacidad de percibir los colores. El efecto descrito es un encanecimiento o un lavado de la visión, como se ve en la imagen. Las señales: dado que los déficits de los colores cerebrales adquiridos tienden a ocurrir en cuadrantes o hemicampos, se detectan mejor durante las pruebas de campo de confrontación utilizando muestras de color, palos o hilos. Las pruebas de placa de color también pueden revelar un hemidefecto en la visión del color si el paciente pierde constantemente los dígitos del lado izquierdo. La hemicromatopsia cerebral rara vez se presenta como un hallazgo aislado, más comúnmente como una combinación entre una cuadrantagnosia superior homónima contralateral y se observa una visión defectuosa del color en el cuadrante inferior clínicamente descrito. Todo este patrón de déficit del color es el resultado de la proximidad entre las inconvoluciones lingual y fusiforme y todas las radiaciones ópticas, la corteza estriada inferior y la corteza extraestriada inferior, que es B2. La agudeza visual es normal cuando las lesiones son unilaterales, y la hemicromatopsia también puede estar asociada a alexia sin agrafia cuando la lesión es del lado izquierdo, o la prosopagnosia porque las áreas responsables del procesamiento del color y la cara están muy próximas entre las cortezas occipitotemporales. Cuando ocurre una hemicromatopsia cerebral aislada del campo completo, a menudo ocurre en el contexto de una hemianoxia en desarrollo o resección. El infarto en la distribución de las arterias temporales posteriores o comunes, ramas de la arteria cerebral posterior, es la causa más frecuente de hemicromatopsia. Otras etiologías menos comunes incluyen extirpación de una malformación arteriovenosa, traumatismos, neoplasias, hemorragias, esclerosis múltiple, intoxicación por monóxido de carbono, abscesos, hemorragias suprarachnoideas. La cromatopsia transitoria del campo completo se ha atribuido a causas como migraña, epilepsia occipital e insuficiencia vertebrovascular. Hay otros déficits corticales en el procesamiento del color, que son los pacientes con anomia cromática o afasia de los nombres de los colores. Tienen una incapacidad para nombrar los colores a pesar de que perciben el color normal, como lo muestra su incapacidad para combinar los colores cuando se van a vestir o inclusive cuando les ponen estudios o test de placas de color pseudo isocromáticas. También tienen bastante dificultad en el apuntar a los colores por su nombre. Este trastorno puede estar asociado con la alexia sin agrafia y los pacientes comúnmente tienen una hemianopsia homónima derecha. La etiología habitual es un ictus de la arteria cerebral posterior izquierda que afecta a la región occipitotemporal mesiana. Hablando de las agnosias visuales, una agnosia de objetos visuales es una incapacidad
para reconocer objetos visualizados a pesar de tener una visión, memoria, lenguaje y función intelectual relativamente normales. Normalmente la función de nombrar está bastante intacta, pero los pacientes o sea, la función de nombrar está bastante intacta. Entonces estos pacientes son capaces de identificar los objetos tocándolos y sintiéndolos o escuchando una descripción verbal. Sin embargo, no pueden reconocerlos si los ven, pero si los tocan o les mencionan alguna descripción, sí pueden saber cuál es cada uno. Las agnosias visuales, como les mencioné, los estudios de neuroimagen funcional sugieren que las regiones occipitolaterales es la que se utilizan para reconocer objetos. Entonces, esto es donde se hace la distinción entre una agnosia asociativa y una perceptiva, donde la asociativa de objetos visuales es la que los pacientes tienen una visión totalmente normal, un campo visual normal, son capaces de copiar la imagen si nosotros se la mostramos y su percepción de las cosas es relativamente normal. Pero estos no pueden reconocer visualmente las imágenes. Le mostramos un objeto, no sabe qué es, pero si lo ponemos a dibujar, sí lo hace repetidamente y sabe producir inclusive los mismos dibujos y todo como se ve en la imagen. Lo que es la agnosia asociativa de objetos visuales también va a sugerir lesiones occipitotemporales inferiores mediales bilaterales que van a alterar también el fascículo longitudinal inferior. Esto generalmente se va a deber a una oclusión bilateral de la arteria cerebral posterior y produce un síndrome de desconexión visual verbal. Muchos de estos casos de agnosia asociativa de objetos visuales pueden tener alexia sin agrasia, lo que probablemente ya sabemos que tiene alguna asociación entonces con el cuerpo calloso. Muchos también están asociados a la prosopagnosia, que se dan más en lesiones hemisféricas unilaterales izquierdas o derechas. Está la agnosia perceptiva del objeto visual, también conocida como agnosia de forma visual. Los pacientes tienen un déficit en forma y percepción de la forma de los objetos, aunque su agudeza está bastante bien y sus campos están normales. Entonces, ejemplos de esto es que ellos tienen la dificultad para copiar las figuras geométricas. Muchos estudios de neuroimagen han demostrado que las lesiones se dan o una hiperfunción en cortezas temporo-occipitales bilaterales que puede dar este tipo de agnosia. Ahora hablando de la prosopagnosia, es una agnosia visual de los rostros. La observación de que hay individuos con prosopagnosia pero sin agnosia visual, o sea, pueden reconocer objetos pero realmente no ven el rostro y no reconocen el rostro de una persona, aunque sea familiar. Todas estas estructuras bilaterales están especializadas posiblemente en la percepción y el reconocimiento facial humano. Todas estas áreas incluyen las circunvoluciones fusiforme y lingual y todas estas están nombradas como el área fusiforme de la cara, que está en unas áreas de la corteza occipital inferior, en esa área que les llamo área facial occipital, y otra en el círculo temporal superior. Todas estas que podemos ver aquí, donde está el área fusiforme de la cara, donde está el sulcus temporal superior y el área occipital de la cara. También podemos encontrar el área occipital lateral, que son las que se encargan de reconocer la cara. Los pacientes con prosopagnosia comúnmente van a reportar la incapacidad de reconocer las caras de los amigos y familiares. Esta es la típica forma de que el paciente esté en el baño y se ve frente al espejo y no puede reconocerse su propia. Las causas más comunes de la prosopagnosia es un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral posterior o cualquiera de las otras etiologías como intoxicación por monóxido de carbono, lobectomía temporal, encefalitis, neoplasias, atrofia del lóbulo temporal derecho y trauma. También otras etiologías y asociaciones de la prosopagnosia es que haya prosopagnosias congénitas. Estas se dan por lesiones en el sistema nervioso central debido a meningitis o accidentes cerebrovasculares en la infancia, también se han descrito. Ahora vamos a ver alteraciones de la memoria visual, que es la capacidad de recordar información visual. Toda esta capacidad de recordar esta información
va a requerir almacenar y luego recuperar esta misma información. Los estudios de resonancia magnética sugieren que las regiones corticales extraestriadas utilizadas para la percepción visual también están utilizadas para la memoria. Por ejemplo, la cinetopsia. Todas estas lesiones occipitotemporales laterales que van a afectar el área B5, como se ve en la imagen, que se encuentran en el surco temporal superior, puede dar una percepción defectuosa del movimiento o akinetopsia, que es lo que le llaman la figura de alteraciones parietales. Las lesiones parietales derechas pueden provocar negligencia sensorial de los estímulos visuales, táctiles y auditivos en el hemisferio izquierdo. Los pacientes afectados pueden ignorar todo a la izquierda y tener un giro de cabeza y una preferencia de la mirada hacia la derecha. A veces también muestran desorientación visual o espacial y una dificultad para localizar objetos visualmente a su izquierda. Como podemos ver aquí, es donde se ven esas lesiones. Entonces, nosotros vamos a ver que estos pacientes tienen una desorientación visual que se dan por las lesiones bilaterales. Otros síntomas de lesiones parietales derecha va a incluir la apraxia constructiva, incapacidad para reconocer un lado del cuerpo, o sea, la asomatognosia, y la negación del deterioro neurológico, que es la nosognosia. La negligencia visual o la hemidesatención, este es un término que lo utilizamos para describir el descuido de los estímulos visuales en un campo homónimo, a pesar de que el sistema geniculostriado esté intacto. En los casos más sutiles, los campos visuales serán normales a la confrontación, pero si se presentan simultáneamente varios estímulos visuales en hemicampos derecho e izquierdo, o sea, una doble estimulación simultánea, no se ignorará completamente el lado contralateral a la lesión. Entonces, el tratamiento para estos pacientes normalmente son bastante difíciles de rehabilitar por su discapacidad funcional y el pronóstico de recuperación suelen ser peores que las personas con la afasia global o hemiplegia. El tratamiento de la falta de atención visual es en gran medida adaptativo, al igual que los pacientes con las hemianopsias. El síndrome de Wallin, como les mencioné desde el principio de la presentación, este fue el primero en analizar todo este complejo de síntomas y Holmes luego elaboró una descripción de esto. Se resulta más frecuentemente por una lesión cortical parieto-occipital simétrica bilateral o de la sustancia blanca. Normalmente en una minoría se va a ver afectado el lóbulo frontal. Esta es una forma más grave. Estos pacientes que tienen el síndrome de Wallin son bastante discapacitados y casi completamente ciegos, a excepción de los maculares moderados que sí chocan con objetos y a menudo requieren bastante ayuda para caminar a la habitación porque no se fijan en algunas cosas que están en eso. El síndrome completo va a consistir en la simultagnosia o agnosia simultánea. La apraxia ocular, que es un déficit en el cambio de mirada, y atapsia óptica, un defecto en alcanzar la guía visual. Se define también como la incapacidad de comprender el significado completo de una imagen y a pesar de una capacidad intacta para reconocer la imagen de elementos constitutivos individuales. Tales pacientes pueden ser capaces de leer 20-20 letras sueltas, pero solo pueden leer palabras deletreándolos en voz alta. A pesar de la visión cromática normal, los pacientes con simultagnosia también pueden tener dificultades para placas de colores en Ishihara y que requieren identificar los números de los colores, pequeños puntos. También se puede ver la figura de Nabon, que también es un método excelente para la evaluación de la simultagnosia, o intentos de dibujar relojes. Aquí se puede ver una imagen donde se le pide al paciente que realizara un reloj. Entonces podemos ver la incapacidad del individuo para apreciar toda la escena completa en este caso. Solo vemos que escribe en la parte derecha, pero no en la izquierda. Entonces en la apraxia ocular vamos a encontrar los pacientes con apraxia ocular. Estos no pueden generar movimientos sacádicos voluntarios, pero sus movimientos sacádicos reflexivos involuntarios son normales.
También se han utilizado los términos de parálisis de la mirada psíquica y espasmos de fijación para nombrar la práctica. Esta también incluye una desconexión del lóbulo occipital de los campos oculares frontales o incertidumbre sobre la ubicación del objetivo. En su forma más pura, la praxis ocular se asocia con movimientos oculares de seguimientos normales, pero que también muchos pacientes tienen estos defectos de la percepción. Ahora tenemos la apraxia óptica, que aunque los pacientes con ataxia óptica pueden ser capaces de ver un objeto de interés, pueden alcanzarlo de manera imprecisa como que se ve en la imagen. Se le pide que siga, por favor, que toque el dedo, pero no pueden seguir el dedo. La ataxia óptica, también conocida como ataxia visomotora, no está asociada con ninguna disfunción cerebralosa o debilidad motora. Esta resulta de una desconexión del lóbulo occipital de todos los centros motores del lóbulo frontal. El tratamiento es en gran medida adaptativo y podemos ver que algunos pacientes se ven bastante afectados, que totalmente quedan incapacitados visualmente. Ahora hablamos de la atrofia cortical posterior, que es también llamada atrofia cortical posterior porque es un síndrome demencial progresivo caracterizado principalmente por trastornos visuales corticales superiores. Típicamente los pacientes van a presentar una combinación de diferentes defectos en el campo visual, alexia con o sin agrafia, agnosia visual, algunos componentes del síndrome de Wallin, la prosopagnosia, la fase sensorial transcortical, y pueden encontrar todos estos en la atrofia cortical posterior. También pueden ocurrir alucinaciones visuales. La memoria y las funciones del lóbulo frontal, como el juicio y la percepción, se ven bastante afectadas de acuerdo a vaya evolucionando la enfermedad. Y en la neuroimagen va a revelar una atrofia cerebral más severa progresivamente. Las alteraciones del lóbulo frontal podemos ver que están bien conocidas en humanos y puede simular una hemianopsia homónima. De hecho, Cohan utilizó este término pseudohemianopsia para referirse a los pacientes con este trastorno. Sin embargo, a diferencia de aquellos con hemianopsia por lesión parietal o occipital, el defecto frontal suele ser transitorio. Además, la negligencia frontal puede afectar preferentemente las tareas exploratorias motoras en lugar de las perceptivas sensoriales. Las enfermedades comúnmente asociadas con alteraciones visuales corticales superiores son el accidente cerebrovascular vasoclusivo, y comúnmente se da en la arteria cerebral posterior o una de sus ramas está involucrada, unilateral y bilateral, afectando occipital, occipitotemporal y otras áreas occipitoparietales. Y los ictus de la arteria cerebral media pueden causar síndromes del lobo parietal o frontal. Otras etiologías son como las neoplasias, hemorragias, esclerosis múltiple, leucoencefalopatía multifocal progresiva, intoxicación por monóxido de carbono, y el diagnóstico diferencial es la perturbación retroquiasmática. Sin embargo, también se nombran la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tienen predilección por las cortezas de asociación